Ok, estamos otra vez, hacemos un resumen rápido y seguimos. Estamos en el grupo de las letras de Zain hasta Lamed, ¿no? Zain, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Dijimos que la Alef hasta la Vav nos enseña lo que llamamos que es el objetivo del mundo, ¿no? La forma como Dios, es decir, dijimos, la inteligencia está descubriendo la Alef, que es la esencia de Dios. La Gimel y la Dalet es la forma como Dios quiere que manejemos en ese mundo. La Hei y la Vav, dijimos que es, la Hei es la parte esencial y la Vav es la parte que nosotros vemos en ese mundo. Ahora tenemos la Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, que son las condiciones cómo uno puede llegar a realización propia, que es la satisfacción de su vida, ¿no? Entonces la Zain, dijimos, viene la palabra Zan, y significa es que uno tiene que entender la importancia de su vida, es decir, uno tiene que dar importancia a sí mismo para decir yo estoy vivo aquí y por eso valgo algo, porque es lo principal, es lo principio y es el primer principio que nosotros tenemos que tener. Entonces ese empuja a la persona de mantenerse, de tener parnasá, de realizarse, etcétera, etcétera. Okay, es lo básico, ¿no? Y estábamos en la Het, lo vimos también según la letra de la Zay, ¿no? La letra, la forma también, que es como una espada, que es como luchar contra de los obstáculos y todas las cosas negativas que tratan de impedir mi vida. Y la Het, dijimos que la palabra Het, como dice la Gemara, es Hen, ¿no? Hanotcha. Dijimos que la palabra Hen es gracia. Y la gracia es la parte profunda del ser humano. Y Arafuk explicó que significa la gracia es como la palabra Eden, ¿no? La palabra Eden es algo sensible, litadnut, ¿no? ¿La parte profunda de qué? Del ser humano. Del ser humano. ¿Qué la Hen? Sí. ¿Qué significa? También, aunque nosotros tenemos que mantener nuestra vida, pero tenemos que hacerlo con gracia, tenemos que hacerlo en una forma suave y sensible, ¿no? Y, ¿qué significa? De un lado, una persona, yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? ¿No? Entonces vamos a explicarlo un poquito más lento. Entonces dijimos que la parte de la Het viene con dos fuerzas que el ser humano tiene. ¿Okay? ¿Qué significa? Tiene una fuerza que es lo que el ser humano quiere actuar, quiere avanzar en la vida. Pero de otro lado, uno tiene que mantener lo que él tiene. Entonces hay que tener ese juego, llamamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Es decir, que uno tiene que equilibrar entre estas dos cosas. Es decir, de un lado tenemos mantener lo que uno tiene y de otro lado uno tiene que avanzar. ¿Ok? Nosotros lo explicamos, ¿se recuerdan? Sobre una por medio de una Gemara, ¿no? ¿O lo explicamos? Yo no sé lo que dijimos en la primera vez. Pero voy a explicarlo otra vez para que así Nos dio la podemos... relación con Janina, que era de... Sí, dijimos cayó en que... gracia, una fuerza en gracia y lo suelta, porque tiene que cayó en gracia a la... Exactamente. gobernador. Sí. Y dijimos, ok, entonces vamos a ver ahorita, hasta aquí llegamos, vamos a ahorita explicarlo otra vez. Entonces la Het dijimos que es Hanotcha. Entonces hay una Gemara, vamos a ver la Gemara. La Gemara dice que cuando uno se baña con agua caliente y tiene que terminar con agua fría, eso lo vimos, ¿no? Sí, sí. Y dijimos que el agua caliente lo que hace está abriendo los poros. ¿Y qué significa abriendo los poros? Que uno abre su mente a recibir de los demás. ¿Ok? No es una persona firme, es decir, no es una persona seria, una persona cerrada y sellada, no. Es una persona abierta, que la mente también está abierta. Pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos en un momento cerrar esos poros, porque pueden entrar cosas también negativas. Por eso cerramos con agua fría. Entonces es la vida de uno. La vida de uno siempre estar abierto, pero mantener lo que tiene. Estar
con la mente abierta a recibir de los demás, pero tener los principios firmes en su vida para que no caer en todo eso. Entonces, la segunda que vimos, que es la het, ¿no? ¿Pero eso tiene que ver con la forma? Ahorita vamos a ver la forma. Ah, ¿Ok? entonces, en la vida hay que estar abiertos para recibir. De un lado estamos abiertos, pero de otro lado también, ¿qué es la het? Los dos, esos son los que estamos viendo. Pero es la Zain het. y la Het. La La Zain Zain de- la semana pasada, ¿no viene? Ah, Sí, sí. hicimos esto. ¿Quiere que sacamos? Gracias. Bueno, sí, sí. Patricia, haga un favor. Gracias. ¿Me saca 2 o 3 de esto? 3. Entonces vamos a ver la forma. Ese era el por torcido, ¿no importa? ¿Cerrarse es para qué? Cerrar ¿para qué? Para que uno tiene que estar abierto, ¿no? A recibir lo demás. Pero si está muy abierto, entran también cosas negativas. Entonces hay que tener como un cernidor, llamamos, que controla lo que entra, lo que no entra. Y es la parte de como, entre comillas, el agua fría que está de la Gemara, ¿no? Pero para nosotros es que uno tiene sus principios que rechazan esa... aquí está Marlene. Entonces, ese se ve por medio de los dos de la het, ¿no? Entonces, dejemos que la het está formada de dos zain, ¿no? Yo voy a traer el papel para que lo veamos, pero la het está formada de dos zain con un techito. Yo lo voy a mostrar. En la het, la 8. O sea, la het de allá no es la het que nosotros conocemos. Y vamos a utilizar el cuaderno. Muchas gracias. 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 ¿SD? Muchas gracias. Toma, John. ¿Regalas esto? Pero tú no dejas. Toma, aquí tengo más. Yo me puse a estudiar los números. Sí, a veces se me queda cuánto vale cada uno. Ok. La het de la Torah es de esa forma. ¿Ok? No es como está escrita aquí. Es difícil poquito conseguir, por eso. Ese también que quieren me conseguir. Sí, si quieren lo pintan ahí al lado. Es decir, que tenemos dos zain y hay un techo que está por encima. ¿Ven? Entonces, nosotros dijimos que la zain tiene una forma de una espada, ¿no? Que está luchando. Dijimos que la zain, la primera zain, luchar contra de todo lo malo. ¿Para qué? Para poder mantenernos, ¿no? Lo que dijimos, para sobrevivir. Es la primera zain. Ahorita que tenemos la het, entonces tenemos dos, porque de un lado estoy abierto, pero de otro lado tengo yo mis ideas. Y entonces hay unas contradicciones, ¿no? Entonces hay una lucha, entre comillas, entre las dos zain. ¿Ok? Entonces hay una que está tratando de, digamos, ampliar mi conocimiento. Pero hay otra zain, hay otra parte de la zain que trata de destruirme. Entonces hay una lucha entre los dos. ¿Entendimos? Entonces, ¿cómo hacemos para poder acordar entre esos dos zain? Tenemos un techo por encima. Y el techo por encima son los principios que yo pongo para decir a esta zain sí, a esta zain no. A esta información sí, a esta información no. A este valor sí, a este valor no. Eso es propio, eso es de cada persona. Que se fija según Dios. ¿Son dos ahí? Sí, dos zain con un techo. Debería ser como el bien y el mal, o no alcanza a llegar así. No sé si quiere decir bien y mal, puede decirlo así. Sí. Pero aquí estamos hablando como dos fuerzas en el mundo que yo puedo refugiarme y no recibir nada. Pero estoy entonces solamente en la zain. Me quedo con la zain ya. Pero tengo que avanzar.
Entonces paso a la het, porque necesito el gen, necesito la gracia, necesito la parte profunda, necesito la esencia. Pero para abrirme a la esencia, también hay un peligro. Es decir, no abrirme es peligroso. Abrirme más de la cuenta es peligroso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos la het. La het nos ayuda que uno tenga las dos ayes y las dos luchas. De un lado, abrirme para construirme, pero cerrarme para no destruirme. Pero ese juego entre los dos, ¿cómo puedo combinar? Es el techo que viene por encima. Y el techo que viene por encima de las zain es una het, forma una het, ¿no? Que es una gracia. Es decir, que este techo, que es los principios de Dios, me ayudan cómo utilizar las cosas positivas para mejorarme y cómo rechazar las cosas negativas que me pueden perjudicar. Hace el equilibrio. Sí. ¿Ok? ¿Entendimos? Hoy en día, por ejemplo, hay muchísima gente que se queda solamente en la zain, porque tiene mucho miedo de abrirse a los demás. Entonces, no quieren enfrentamiento, solamente están sobreviviendo. Por eso hoy en día muchas veces estamos en una etapa del judaísmo del sobrevivir. Sí, porque aunque uno no quiera, le llegan las cosas malas. Sí, pero yo quiero alejarme de todo eso. Sí. Pero eso es un engaño. Uno Ok. se puede alejar de Sí. las cosas del exterior. El valor numérico que está al final no es correcto, ¿ah? No le hagan caso. Desde 400, ustedes ven 500, 600, ese no es correcto. ¿Desde 400? A partir de 500 no es correcto. 500. Eso no lo vamos a ver. Sí, pero no vamos a ver. Se nota para Solo que... estos no. No, que yo veo a Joana que está sacando cuentas. Cabalista. ¿Ok? Entonces esa es la het. A 400. Ahora vamos a ver la tet. ¿Ok? Hasta aquí vimos la semana pasada, pero la het no la completamos. Entonces ahorita ya lo completamos. ¿Ok? La tet es igual. Igualita. Sí. Ya, desde aquí todo es igual. Gracias. ¿Ok? Ahorita, entonces la tet. Dice la Gemara, metiv lach. ¿Qué significa metiv lach? Te da el bien, te beneficia. Es la traducción literal. Ok, entonces ahorita vamos a ver qué es la tercera etapa. Entonces vamos a ver otra vez. La primera etapa, dijimos, es la gana de vivir. Es la zay, ¿no? La het es sensibilizar, dice, Sí. nuestra existencia. ¿Cómo? Por medio de abrirme a la sociedad, pero también tener la firmeza de no caerme en las cosas negativas, ¿no? Se llama el gen. Y ahorita llegamos a lo que se llama el tov, es el bien. ¿Y qué significa? Significa que, como dice Rav Kook, la palabra metivlach quiere decir hitalut hakiyum, es decir, elevación de la existencia. Que es el título. ¿Qué significa elevación de la existencia? Hasta aquí hablamos sobre un nivel que es bastante básico, ¿no? Sí, ahí lo más básico es vivir. Ahora estamos hablando vivir con dignidad, llamamos el segundo. Es decir, yo vivo, recibo, acepto, etcétera, etcétera. Pero todavía no llego a realizarme. La tet quiere decir cómo yo tengo que realizar mi vida en ese mundo. ¿Y qué significa realizar mi vida? Entender que yo tengo una voluntad interna de siempre avanzar y tener éxito en la vida. En otras palabras, ambición. En una palabra. ¿Ok? Si la tet representa la ambición. Si queremos dar palabra a cada letra, es sencillo. La zain es existencia. La het es tolerancia y la tet es ambición. ¿Okay? Son las tres condiciones. ¿Las saben es qué? La zain es existencia, sí, existir, ¿no?
La het es tolerancia, con cuidado, ¿no? Tolerancia con cuidado. Y la tet, que vamos a explicar ahorita, es la ambición. ¿Ok? Es decir, esas son las tres condiciones para que uno pueda llegar a la satisfacción espiritual en su vida. Las tres primeras, ya vamos a tener tres otras, ¿no? Rabino, ¿qué elevación de la existencia? ¿Cómo es? La Tarklut. elevación de la existencia de la tet. ¿Y cómo se dice agitatlut? Hit'alut. Con Ain. Sí. Atlut. Hit'alut. Hit'alut de la palabra la'alot. Como subir. Exactamente. De subir. Entonces, elevación de la vida. ¿Qué significa elevación de la vida? Es cuando uno logra a realizarse. ¿Ok? Ahora vamos a explicarlo un poquito. Nosotros en la TET nos se va a explicar, después vamos a ver la forma, ¿ok? Después vamos a ver la forma. Pero la TET, lo que nosotros vemos es que Dios dice metivlach, que te va a dar el bien, que te va a beneficiar. Dice que cuando uno tiene esa voluntad interna que dijimos para avanzar y para tener éxito y lograr metas en la vida. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto? Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente, vamos a ver un ejemplo, perdón. Está escrito en Birkat Kohanim, está escrito Yevarejeja Adonai Veishmereja, ¿no? Que Dios te bendiga y que te cuide. Pregunta a Rav Kook, dice, ¿por qué está escrito que Dios te bendiga? La verajá es algo activo, ¿no? De aumentar. Y después dice Vishmereja, que te cuida. Tiene que ser al revés. Vishmereja Adonai Vivarejeja. Primero hay que cuidar lo que hay. Y después tenemos que avanzar. ¿No? ¿Tenemos la pregunta? Sí. Es la pregunta que hace Rav Kook. Sí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, dice que en nivel físico es verdad. Si yo quiero segundo piso, primero tengo que tener primer piso. Mantengo el primer piso y sobre esto construyo el segundo piso. Pero a nivel espiritual no es así. A nivel espiritual, para mantener lo que tengo que avanzar. Es imposible mantener lo que tengo sin avanzar. Si yo estoy parado en el lugar y pienso que por medio de esto yo me mantengo, estoy equivocado. Y por eso uno siempre tiene que estar activo para por lo menos mantener lo que tiene. Y si quiere estar más activo para poder avanzar. Por eso dice Dios, Yevarejeja Adonai Vishmereja, para mantener lo que tiene, Dios tiene, que bendecirte para que seas activo. Y eso lo vemos a nivel espiritual. Si no podemos decir, yo adquirí nivel 3 a nivel espiritual y ahí estoy parado. Es imposible. Hay que estar avanzando. ¿Por qué? Porque si tú no estás avanzando, echa para atrás. Jajamim dice en un versículo, Im ta'azven yom, yomai me'ezveka. Dice Dios, si tú me abandonas un día, yo te abandono 2. ¿Por qué? Ahorita uno va a decir qué significa esto. Y eso matemáticamente es correcto. ¿Por qué? Porque si yo me alejo de Dios 1, Él se aleja 1. En total son 2. Entonces el hecho que yo me alejo, Él se aleja. Si yo no voy hacia Él, ok, Él no viene hacia mí. Entonces nos alejamos también. Si el hecho que uno no avanza en la vida, está echando para atrás. Por eso dice aquí, entonces lo que dijimos ahorita, para nosotros. La Zain es para que nosotros vivamos. Para que nosotros podamos ampliar nuestra mente es la Het. Pero para poder avanzar y realizar lo que yo tengo que llegar a la Tet. ¿Ok? La Tet es la ambición que me da en la vida. Ahora, aunque vamos a ver primero las letras, después vamos a agregar un punto más con respecto a la Tet.
Entonces voy a leer aquí en Rav Kook, ¿ok? אוקיי, האוצר הטוב מתמלא, הפרטים כולם מתמלאים בסיכומם, מוכנת היא כל המחנה של הפרטים האחדים להיכלל בהכלל המספרי, ועולם ההכנה בכל עושרו וטובו מעוטר, סמל הטוב הגנוז. אוקיי, התפשטות החיים מימינו, הוו הימיני עומד חמוש ושבע בשפעת טובו. הפרטיות אינה מוכרת כי מפנימיותה לעצמה, ולפי כן התרבו השמות העצמיים. והסקירה העצמית הפנימית גונזת את הטוב וכופת ראש הוו בהמשכה אל תוכה. עומד הוא הזין כוח הקרב המלחמה מעבר מזה, וכוח המקלקל ומזין מעבר מזה בצד השמאלי, שומר את אוצר החיים התוכניות הפרטית מכל עיבוד וכליה, מכל צר ושוסה. Vamos a ver hasta aquí y después vamos a seguir. Okay. Vamos a ver la TET, ¿ok? Perdón. Yo tengo. Si ustedes ven la TET, se puede imaginar varias letras, ¿no? Entonces tenemos aquí como supuestamente una Vav, ¿no? Y aquí tenemos como una Zay, ¿no? Que lo voy a escribir en una forma más amplia y ustedes van a verlo, ¿ok? Una parte de la Vav. Yo le voy a pintarlo un poquito más para que ustedes lo vean. Yo lo hago de una forma muy gruesa, ¿no? Para que veamos las letras. Perdón. Entonces, aquí vemos una Zay, ¿no? Y aquí vemos una Vav. Entonces, dice Rav Kook, esa Vav no es Vav normal, porque es una Vav que entra adentro, ¿no? Y aquí es una Zay. Entonces dice Rav Kook algo interesante. Dice, la Vav que está aquí, recuerda, ¿qué representa la Vav? La Vav, dijimos, esto, bajando de lo celestial a lo terrenal, ¿no? Entonces la Vav nos enseña el cierre de los 6 primeros. ¿Cómo podemos bajar lo celestial a lo terrenal? Bajar esa yud pequeña a una Vav, ¿ok? Pero lo que tenemos que hacer con la TET es llegar ¿a dónde? A uno mismo. Si no una Vav general, sino una Vav individual, entrando en mí, ¿no? Es la Vav que entra aquí dentro. Para sacar el potencial mío. Lo que yo soy. Pero ¿cuál es el peligro en esto? Necesitamos una guardia, ¿no? Un vigilante que vigila que yo no estoy saliendo de lo que soy verdaderamente. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo y después vamos a volver al libro. Y voy a tomar un ejemplo muy extremista, ¿ok? Pero para que entendamos la idea, ¿no? Hitler, muy inteligente, ¿no? Una persona muy preparada, con mucho conocimiento y con mucha sabiduría. Y él tiene esa Vav que viene a realizarse. Entonces él puede realizarse porque es una persona muy capaz. Pero no tenía ningún vigilante que le ayude a canalizar ese potencial en una forma correcta. ¿Qué hizo? Llevó toda esa capacidad tan grande a exterminar millones de personas. Uno, igual, tiene la Vav individual de él, que está dentro de él. Y es la realización propia. Pero yo necesito un vigilante, un guardia, que me ayuda siempre y me diga, mire, está bien, pero hasta aquí. No sigas. Si necesito a alguien que me frena. Y eso es la Zain que está aquí. Recuerda que dijimos que la Zain es una espada que guarda que no cruzamos la calle. No cruzamos el límite. ¿Ok? Entonces la TET nos enseña cómo uno llega a su esencia personal, pero con una guardia por otro lado. ¿Ok? Eso es muy importante en la vida,
Y es lo que el judaísmo nos enseña de tener pausas en la vida. ¿Qué significa? Imagínense que nosotros vamos a tener una fábrica y vamos a llevar un contador que nos diga ingresos y egresos, utilidades, una vez a 30 años. La mayoría de las fábricas van a quebrar. ¿Por qué? Porque no tienen esa Zain que lo dice, mire qué está pasando. Y no tienen la pausa en la vida para entender, hasta hoy gané X. Ahora vamos a seguir. Si uno tiene que tener, es verdad que uno tiene que tener ambición en la vida. Uno tiene que tener una continuidad y avance. Pero hay que tener paradas en la vida. Y si uno no tiene paradas en la vida para hacer un examen de conciencia, entender dónde estoy, es decir, para digerir lo que adquirí hasta ahora. Por ejemplo, está escrito, es interesante, está escrito que Caín recibió un castigo de Dios, que dice Dios, Na vanad tiye baretz. ¿No? Así está escrito. ¿Qué significa Na vanad? Na es uno que pasa de un lado a otro lado. Es decir, dicen que Caín no podía dormir en una casa, en un lugar 2 noches. Tiene que correr todo el día. ¿Y qué es Nad? Nad es, como nosotros decimos, mitnoded. Mitnoded es como nadneda. ¿Sabes qué es nadneda? Columpio. Columpio en hebreo se llama nadneda. ¿Por qué? Porque es nad. La nadneda, el columpio, está en el mismo lugar. Solamente que se mueve, pero no se mueve de su lugar, sino solamente se mueve, gira, llamamos, sobre eso. El ser humano, na, es que está moviendo de un lado a otro lado, como manoa, la palabra motor en hebreo es manoa. ¿Por qué? Porque el carro se mueve de un lado a otro lado. Pero nadneda no tiene motor, no necesita motor. ¿Por qué? Porque no se mueve de un lado a otro lado. ¿Ok? Siempre está en el mismo lugar, solamente se balancea, ¿no? El ser humano, Caín en aquel momento, tenía que ser 2. Primero tiene que mover de un lugar a otro lugar, y también cuando está parado en el mismo lugar, todavía se balancea. Es decir, si queremos entender a nivel personal, uno tiene que avanzar en la vida y pasar de una profesión a mejorarse, y a otro título, y a otro esto, y a otro. Pero hay estaciones entre un movimiento y otro movimiento que uno se para. Pero también en el momento donde se para, también tiene que analizar y entender a dónde va. ¿Qué adquirió y a dónde va? Me'ain bata uleana taolech. ¿De dónde viniste y a dónde vas? Siempre tenemos que hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque si no, entramos a la rutina y se pierde todo. Entonces la Tet nos dice, de un lado la Vav es bajar esa ayuda al mundo y llegar al mundo individual de cada uno. Por eso está dentro, ¿no? O sea, la Vav generalmente... Yo voy a traer el próximo. Generalmente la Vav es así, ¿no? Normal, recto. Pero aquí la Vav está dentro, porque es algo individual de uno. Pero para eso necesitamos la Zain, para que me proteja, que no entra cosas negativas a mi cabeza. Entonces dice Rav Kook aquí, ahora, pero tenemos también una base aquí, ¿no? ¿Qué es una base? Van a entender qué significa esa base. dice, חזק הוא הבסיס התחתיתי, השומע את ערך החיים של הפרטיות האחדים, בין מצד המחויב, בין מצידם המשולל, שלא ישקעו בתהומות האפלה, ושגם ברדתם ירדו ירידה שהעלייה היא נוחה ואפשרית. מוריד שאול ויעל, והעלייה מובטחת היא. למה? מפני שבאמת כבר ערוך הוא הבסיס החזק השומר מירידה תהומית, שנשענים עליו יסוד החיים המקשר והמאחד, ויסוד הזין השומר והלוחם. אוקיי, ¿qué quiere decir? Quiere decir, aquí es una base, ¿no? Tenemos una base de la TET. ¿Por qué?
Porque hay momentos que una persona lamentablemente tiene caídas en la vida. No podemos decir que siempre estamos en una subida. Entonces aquí podemos decir, está bien, tenemos caídas, pero tenemos una base para no hundirnos. Cuando la letra tiene, por ejemplo, solamente la Zain, vamos a decir solamente una Zain. ¿Dónde está la Zain? Aquí. Entonces solamente una Zain. Si ella se clava en la tierra, es muy difícil que salga. Pero la Tet, aunque cae sobre una base, que cuando quiere subir es muy fácil. Entonces nosotros tenemos que formar nuestra vida en esta forma que tratemos de sacar lo máximo de nuestro potencial. Tenemos esa protección de la Zain para no caernos en cosas negativas y también prepararnos que también cuando vamos a caer vamos a poder subirnos y levantarnos. ¿Ok? Eso es lo más importante, ¿no? Sí, es la base de la TET. Entonces vamos a resumir los tres que tenemos y seguimos para la Yud. Tenemos la Zain y la Het y la Tet, es lo que vimos hasta ahora. Las letras en el nombre de uno lo identifican, ¿no? No sé. Por la casualidad. Pero el nombre siempre. Tú tienes Tet. ¿Qué culpa tiene cuando le ponen el pregunto? Sí, tú tienes Tet. ¿Cómo es Cintia en la No, Ruth. La Ruth. Ah, es la Taf, es la Taf. Pero en español tiene Tet y en hebreo tiene Taf. Ok. Entonces otra vez, vamos a ver otra vez todo y seguimos la Yud. ¿Ok? También es Ruth, ¿no? Yo también. Sí. Son tocados. Bueno, pero ya me llamo Shane. Ah, muchas gracias. ¿Cómo será que tengo ese? Está caliente. Estoy seco la garganta, no sé por qué. Cuando ¿Qué es Shani? ¿Bonita? bonita. La esposa de Moti se llama Shani, ¿no? Ah, Yafa. Te combina el nombre. Y las Sonias también son David Shane, ¿no? muchas veces me llama Shane. Sí, te llamo Las Shani. Sonias son Shane. Sheina, y se parece a Cintia. Cintia. Y yo darles una clase de los nombres. Depende de cómo te comportas. Si te llamas Shani o no. Ya traje. Sí, no, cuando me dice Cintia es porque está bravo. ¿Ah, esos son los secretos? Sheina. Si que me digas Cintia, yo digo, No, David. Ah, David. No, mi papá me dice mi amor. Entonces, entonces hacemos un resumen. Otra vez, dijimos que de la Aleph hasta la Vav se trata cómo descubrir, llamamos, la voluntad de Dios en ese mundo, ¿ok? Es decir, voy a empezar desde el principio, ¿ok? Porque ya estamos avanzando bastante. Vamos a terminar los primeros la mitad, vamos a terminar la mitad. ¿Cómo descubrir La voluntad de Dios. Dijimos que la Aleph es la voluntad de Dios oculta. Y nosotros tenemos que trabajar todo eso para revelar las letras de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Entonces la Aleph es la esencia de Dios, lo hacemos por medio de la inteligencia humana, que es la Bet. ¿Cómo hacemos por la actitud? Es la Gimel y la Dalet, es decir, de un lado yo estoy... No, es resumen, no es para que lo escriban. Pero lo escriben ¿Ahora algo más lento, más lento? Sí, eso es muy bueno. Otra vez, más lento, perdón, más lento. Entonces, la Aleph dijimos es la voluntad de Dios oculta. ¿Ok? Y es la esencia, ¿no? Es la esencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la Bet, que la Bet dijimos que es la inteligencia humana, pero siempre relacionada a la inteligencia divina. Después llegamos a la parte de la actitud, que es la Gimel y la Dalet. Gomel,
dalim, ¿no? Es decir, que uno siempre tiene que tratar de revelar la bondad de Dios, y eso se hace por medio o de ser del lado de lo que da, o en el lado lo que recibe, pero siempre tratar de cambiar puestos, ¿no? Y la Hei la Vav, dijimos, es el nombre de Dios. Dijimos, el nombre es la revelación de la esencia de Dios, pero por medio de su nombre en ese mundo, y es la Vav, ¿no? Hasta que llegamos otra vez lo que Dios quiere en ese mundo. Ahora vamos a ver cómo yo personalmente, aplicando la Aleph hasta la Vav, cómo yo puedo entonces llevar a cabo lo que Dios quiere. Entonces tenemos la Zain, y la Het, y la Tet, y la Yud, y la Kaf, y la Lamet. ¿Okay? De ahí en adelante que Hicimos 3. Hoy, sí, Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer Yud, espero. Sí, tenemos tiempo. Hacemos la Yud también. Entonces, dijimos que la Zain es, dijimos, existencia, ganas de vivir. La Het es, de un lado, estar abierto, mente abierta, para poder sensibilizar esa existencia, pero como dijimos, tenemos que protegernos. Es la otra Zain dentro de la Het, ¿no? Y después tenemos la Tet, y la Tet dijimos que es llegar a la ambición. Dijimos que la Tet es la ambición, es decir, que es llegar a realización propia con protección de los conflictos y la preparación a levantarse después de una caída, ¿no? Es en una frase. Ahora vamos a ver la Yud. ¿Ok? Recuerda la forma de las letras, ¿no? No hace falta explicar esto. Ahorita la Yud. La Yud está escrito en la Gemara. ¿Qué dice la Gemara? Noten leja Yerusha. Yud. Yerusha. Yerusha, herencia. Yerusha. Ahora, ¿qué significa esto? Hasta aquí vimos la Zain, la Het y la Tet. Son las partes que el ser humano tiene que hacer, ¿no? La Yud, la Kaf y la Lamed son cosas que Dios va a hacer, ¿no? Hay un dicho de Hajam que dice: Bederech shadam rotze lilech molichim oto. ¿Qué significa? Nosotros creemos que Dios ve cuál es la voluntad de uno y facilita a uno realizar su voluntad, sea buena, sea negativa. ¿Ok? Es decir, cuando uno hace el esfuerzo de lograr algo positivo, Dios le va a ayudar. Si uno trata de hacer algo negativo, también Dios le va a ayudar. ¿Ok? Es decir, que estamos hablando que Dios facilita realizar nuestra voluntad. La Yud y la Kaf y la Lamed va a decirnos cómo Dios nos va a ayudar. ¿Ok? La Yud es de las letras más importantes que hay. ¿Por qué? No de acción, ¿no? Pero la Yud es muy importante a nivel de esencia. ¿Qué significa? El mundo empezó por la Yud. O sea, Dios creó el mundo por la Yud. La mayoría de las letras, la Yud está ahí escondida. ¿Ok? La mayoría de las letras. Hasta en la Zain misma hay Yud, ¿no? Hay como, si ustedes ven la Zain, pues hay como 2. 1 y 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la esencia, todo empezó por allá. Es la Yud esencial de la Aleph, ¿no? Recuerda que estudiamos la Yud que tiene 2, una arriba, una abajo. La de arriba representa la Yud celestial, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa. Entonces, Arav Kook dice, la Yud representa la palabra Nitzhiyut. ¿Qué significa? Nitzhiyut, eternidad. Es decir, la existencia eterna. Dios nos permite por medio de la Yud, por medio de la Yud, que si nosotros hacemos la Zain y la Het y la Tet,
podemos llegar a una eternidad de existencia. No físicamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Espiritual. ¿Y qué significa? Él está utilizando la palabra herencia. ¿Por qué? Porque herencia uno recibe sin hacer nada. ¿Por qué yo recibo la herencia de mi papá? Porque yo soy su hijo. Él puede ahorita desheredar a alguien en vida, ¿no? Pero ya no es herencia, no hablando de herencia. Estamos hablando el hecho que un ser humano falleció, automáticamente su herencia pasa a los hijos. Y en el cuerpo también, la herencia genética. Ah, sí. ¿Sí? Sí. También También se pasa. recibe de los padres. Al nacer. Al nacer, sí. ¿Ok? Entonces, aquí quiere decir, Dios nos está dando esa eternidad y esa garantía de existencia, ¿ok? Sin ninguna condición. ¿Ok? Ok. Hay que entrar aquí a algunos Gemarot para entender todo ese concepto que no tenemos tiempo. Pero vamos a ver primero la forma. Y la semana que viene vamos a ver también los otros Gemarot que están alrededor. ¿Ok? Para entender. Ok. La Yud ya pasamos de singular a plural, ¿no? Ya pasamos al 10. 10 para nosotros en el judaísmo es algo perfecto, ¿no? Minyan, por ejemplo, 10. 10 siempre muestra el colectivo perfecto. Por eso el número 10 repite muchas veces. 10 mandamientos, 10 plagas. El 10 representa la perfección. Y vamos a ver ahorita en la forma. ¿Ok? Entonces, Amispar, yo leo aquí en Arafuk, ¿ok? המספר בשלמותו בהתאחדותם של הפרטים כולם, בכללותם כבראשית הווייתם באחריתם, מציין את תכונת היוד בציורה הנקודתית, צמצום וריכוז, נגיעה ציורית והתעלות אל מה שאפס בו כל תואר וכל ציור. Es decir, lo primero que dice aquí Rav Kook es que la yud es muy pequeña. ¿Por qué la yud es muy pequeña? Porque está por encima de cualquier definición, llamamos física. La tet tiene una forma, la het tiene una forma, la vav tiene una forma, la zayin tiene una forma, la alef tiene una, cada letra tiene una forma. La yud es puntico. Y es una forma que nosotros también lo representamos a Dios. Porque Dios, ¿cómo lo definimos hoy? Decimos, Dios es Ensof. Sin fin, infinito. ¿Qué significa? ¿Ok? Infinito. ¿Qué significa infinito? Eterno, pero no tiene ni comienzo ni final, no tiene nada. Entonces, por eso nosotros no podemos alabar a Dios en muchas cosas, porque el hecho que yo alabo a Dios en 10 cosas, entonces excluyo los otros millones. Por eso lo que se permite alabar a Dios en la Tefilá Amidah, Hagadol, Hagibor, Hanura, 3 cosas, porque Moshe Rabbeinu ya los dijo. Pero más de esto no podemos. Porque si aumentamos, verdaderamente excluimos cosas de Dios, ¿no? Entonces la Yud, primero para entendemos la forma, porque es tan pequeña. pero después explica הרב קוק, dice, והציור בעצמו רק דמות תפיסת ההכרה, נקודה שחורה שאין בה שום חיסוף של לובן ושל בוהק, זהו האוצר הנשגב, שכוח היוד הפועלת מתמלא בגינו באוצר החיים. והמשכת התנובה העליונה שמבטאת את הביטוי של היוד, הנקודה, הקו השטח, שהם מתגלים בהדרגה בהבטאת היוד, בהתגלמות מבטאוי על ידי היוד וו ד' שבו. מורים שהולכים הציורים פה וניגשים כבר לגלמת המפעלים, יצירות מפעליות, etcétera, etcétera, no vamos a entrar a todo, pero vamos a explicar rápidamente lo que quiere decir. La Yud, ¿cómo se escribe Yud? Yud, Vav y Dalet, ¿no? Es la palabra, como se pronuncia, Yud. ¿Ok? Yud. ¿Qué vemos en la Yud? La Yud primero se convirtió en Vav, bajo.
y después se convirtió en Dalet. Se le está yendo al abajo y está yendo hacia allá. ¿Cómo se dice esto? Al largo, al ancho y al... no sé cómo decirlo. Se va abajo, ¿no? La Vav está bajando. Y la Dalet, la Yud está yendo para allá. ¿Ok? Vamos a entenderlo esto. Hay un versículo en la Torah que dice que uno no puede decir que la Torah está muy lejos de él. No está ni en los cielos, ni está en el otro lado del mar. ¿Okay? No hace falta uno que suba a los cielos para bajarnos la Torah, sino la Torah está aquí. Y no está en otro lado del mar, sino está aquí. Es decir, es algo muy cerca de ti. ¿Por qué la Torah está tomando esos elementos, cielos y mar? Porque las dos están explicando dos cosas grandes. Con respecto a los cielos está hablando sobre la profundidad, y cuando estamos hablando sobre el mar estamos hablando que la Torah está tan extendida que incluye todo. La Yud es la Torah. Cuando estamos hablando sobre la Vav, ¿ok? La profundidad de la Torah está bajando a ese mundo y está en la parte de la profundidad. Y la Dalet está hablando que está extendida, que está llegando a cualquier lado. Es decir, ese punto tan pequeño que es la Yud representa todo lo que nosotros podemos sacar del mundo. ¿Ok? Es la esencia del mundo. Pero esa herencia que Dios nos da es una herencia que es incondicional. ¿Ok? Es decir, vamos a volver a nuestras letras para que formemos la cadena, ¿no? Dijimos, lo primero es la gana de vivir. Después, sensibilizar nuestra vida por medio de la tolerancia y la protección. Después tenemos la realización propia, y es que es la ambición. Y después llegamos a la Yud, que la Yud nos enseña cuál es la parte de Dios en todo eso. La parte de Dios es que primero nos va a darlo eternamente. Y el segundo, que nosotros podemos encontrar en esa Yud tan pequeña todo lo que necesitamos a lo largo y a lo ancho. O sea, a lo profundo y a lo extendido. ¿Ok? Eso es la Yud que nos enseña aquí, la Yud pequeña hasta dónde llega. ¿Ok? Ahora vamos a ver, la semana que viene vamos a ver cuáles son las condiciones para que esta Yud, tenemos que mantenerla pura, ¿no? Porque esa Yud es la palabra de Dios y no la podemos contaminar. La pregunta, ¿cómo hacemos para que se contamine esa Yud? Para poder llegar a aplicarla en mi realización propia, pero de una forma correcta. ¿Ok? Entonces vamos a ver la semana que viene. ¿Soy? Gracias.